Hola, bienvenidos. Estamos ya para terminar la blusa. Este es el último tutorial. Vamos a terminar. Así como se hizo este, se hace el lado contrario, empezando de la manga hacia el cuello. Estos son los motivos que se van a colocar al final de la manga. Se tiene que quedar recto en este espacio donde se van a unir y esto va a quedar en la parte de abajo de la manga. Aquí se unen 2 y 2. Falta 1 para darle la medida a la manga. Aquí se va a colocar uno más uniendo 2 y 2 del siguiente motivo. Le muestro, esta esquina se va a unir a esta. Aquí tejí 2 esquinas. Esta es la tercera esquina. Aquí tenemos la cuarta esquina. Esta es la quinta esquina para unirla aquí. Y la última es 1, 2, 3. En esta se va a unir la última, que es la sexta, en este lado, aquí, y quedan 2 igual que el resto de los motivos, y aquí queda recto para la orilla de la manga. Voy a empezar la manga, anudo el hilo en este espacio, tomo un lazo y se empieza a contar. El primer punto alto son 2 en un solo punto, 1 en el siguiente, 2 en el siguiente punto alto, 1 y 2 en el siguiente, 1, 2, 1 en el siguiente, 1, y aquí donde empieza el motivo voy a tejer uno más. Y aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 medios puntos. Si usted quiere la manga más ancha, teja 2 medios puntos en cada punto alto. Yo lo estoy haciendo en esta forma porque como es talla chica, estoy reduciendo el espacio de la manga. Voy a seguir tejiendo. Estos son 14. Aquí enseguida voy a tejer 26 medios puntos en el espacio del motivo. Este es 1 en cada punto alto, un medio punto. Ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después de los 8 se tejen 5 en el lazo de cadena, 2, 3, 4, 5 en el medio punto, son 6 y 5 van a ser 11, 2, 3, 4 y 5.
Enseguida, en cada punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este es el último, y tenemos 26 medios puntos en el motivo. Enseguida se teje un medio punto, 2, 1, 2, 1 y 2. Voy a contar estos últimos. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y nos faltan, en el hombro se alcanzan a tejer, hasta aquí fueron 2, 1, 2. Aquí estamos en este espacio. Estos son los últimos 2 que se tejieron. Y enseguida se tejen separados de uno en uno. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios de un solo medio punto, y el resto llegamos a los puntos altos en cada vuelta. Aquí es donde se tejieron las vueltas de medio punto en el hombro. Aquí ya es forma regular, son 2, 1, 2, 1 hasta terminar la vuelta de medio punto. La paciencia es montar los medios puntos en la manga que se necesitan en total. Usted puede tejer la manga con todas las vueltas de punto alto, 85 medios puntos. Voy a empezar con 5 medios puntos. Aquí son 2, 3, 4 y 5. Medio punto doble y el resto, el punto alto regular que se estuvo tejiendo en las partes de la blusa. En cada medio punto se teje el punto alto y dejamos al final de la primera vuelta de la manga 6 puntos sin tejer antes de cerrar la primera vuelta. 6 puntos antes de terminar la vuelta se teje medio punto doble, 5 medios puntos, son 2, 3, 4 y 5, y se desliza en el primer punto. Se empieza de nuevo con una cadena y se teje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el medio punto doble. Los puntos altos toda la vuelta, y antes de terminar la segunda vuelta se dejan 7 puntos sin tejer. Se termina la segunda vuelta. Este es el medio punto doble y los 6 medios puntos.
deslizo en el primer medio punto. Y así se va a continuar hasta tener 12 medios puntos. Van a ser 12 medios puntos en cada lado. La primera fue 5, estamos contando la mitad solamente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Después de la vuelta de medio punto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas se tejieron y al final son 12 medios puntos en cada lado. Después de la vuelta 8 se va a seguir tejiendo los 85 puntos con punto alto. Cada espacio un punto alto hasta tener lo largo que guste de tejer la manga. Puede ser hasta el codo o más arriba del codo o como usted prefiera según la quiera terminar. Yo les voy a indicar cuántas vueltas se van a tejer con punto alto. Las vueltas de medio punto en la parte de abajo de la manga lo hago para que no esté tan recta la forma de la manga. Se va inclinando más en la parte de arriba y se va recogiendo las vueltas en la parte de abajo para que no quede la manga tan cuadrada. Así vamos a seguir todas las vueltas con punto alto. En total tejí 27 vueltas. Esta es la manga. En esta forma va viéndose. Aquí están las vueltas de medio punto. Al final le tejí una vuelta de medio punto. Son 27 vueltas de punto alto y la última es la 28 con medio punto. Aquí se va a continuar para agregar la orilla de la manga que ya tenemos tejida. Sin cortar el hilo, con esta misma hebra se va a seguir tejiendo. Voy a tejer medio punto, 3 cadenas y empiezo a unirlo a este primer grupo de la esquina a la mitad, deslizo, tres cadenas y paso 3 puntos y en el siguiente medio punto, 3 cadenas, en el siguiente lazo deslizo y se regresa con 3 cadenas a la manga pasando 1, 2, 3 y medio punto. 3 cadenas, el siguiente lazo, 3 cadenas, 1, 2, 3, medio punto, 3 cadenas, es a la mitad de los puntos altos, se desliza 3 cadenas, se pasan 3, aquí está de la mitad del grupo de punto alto al siguiente, que esto es un motivo
en la parte que se está agregando. Aquí tenemos las siguientes 3 cadenas. Se coloca a la mitad de los 2 motivos, se desliza 3 cadenas. Se pasan los 3, medio punto, 3 cadenas, y aquí se empieza a repetir el mismo paso que se tejió al inicio, con el punto deslizado, las 3 cadenas, 1, 2, 3 y medio punto. Así se va a seguir hasta tener alrededor de la manga los motivos ya unidos. Aquí deslicé terminando de unir los motivos a la manga. Aquí se terminó y aquí están sobrando 3 medios puntos. Estoy tejiendo esta cadena con el punto deslizado en la parte de arriba para poder cubrir los puntos que están sobrando aquí para cerrar la vuelta. Voy a tejer la orilla de la manga para darle una terminación. Esto mismo se va a hacer en la parte de abajo de la blusa. Este es el primer punto alto de 7. En este mismo punto se teje medio punto en cada espacio, medio punto. Este es el último punto alto. En el espacio de 3 cadenas es medio punto, 3 cadenas y medio punto. Y se tejen los 7 medios puntos, uno en cada punto alto. Este es el último. Son 7. Aquí tenemos el medio punto. Estos medios puntos no se van a tejer, se van a pasar. Y en cada lazo de 7 cadenas se tejen 3 medios puntos, 3 cadenas y 3 medios puntos. Tres medios puntos, 3 cadenas y 3 medios puntos. Se pasa el medio punto y se empieza en el primer punto alto para tejer 7 medios puntos. Aquí son 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos el espacio de 3 cadenas. Un medio punto, 3 cadenas y un medio punto. Y el resto, los 7 medios puntos, así como se tejió en este primer grupo de punto alto. Ahorita le muestro enseguida este espacio que tenemos hacia adentro de la orilla. Aquí le muestro la parte que está hacia adentro del motivo.
están los 7 medios puntos. Aquí en la unión de los dos motivos, medio punto, 3 cadenas y se toman 2 lazos del medio punto y se desliza. Recuerden que se pasan los espacios. Aquí solamente se empieza en el punto alto a contar los 7 en forma regular. Se va a seguir tejiendo. Aquí están los 7 medios puntos y el piquito de 3 cadenas con un medio punto de base. Y así se va a continuar para terminar la orilla. Esta es de la manga y así exactamente se hace el de la parte de abajo de la blusa. Le muestro la manga terminada. En el cuello tejí una vuelta de medio punto alrededor. Aquí está la espalda, la parte de abajo. Tiene la orilla tejida igual que en la orilla de la manga. Aquí le muestro la manga contraria. Y ahí la tiene terminada. En el tutorial les estoy dando la idea cómo se hace con 2 líneas según si necesita la blusa más larga. Ahí le doy la idea para que lo teja con otra línea más. Para la talla que estoy haciendo, esto ya es suficiente. Si la quiere más amplia, le agrega las que necesite por el grosor del hilo que vaya a usar. Gracias por llegar al final de este tutorial. Espero que le haya gustado. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.